Hola, ¿qué tal? Soy Iván Vidarte, entrenador y profesor de Fútbol Lab. Vengo a hablaros un poco de cómo preparar una semana de entrenamiento en relación al plan de partidos. ¿Vale? Espero que os guste y que sea de vuestro agrado esta pequeña charla. Vamos a analizar una serie de puntos, ¿vale? Hablando paulatinamente de cara a cómo preparar optimizadamente la semana de entrenamientos en relación a una semana de 3 días de entrenamiento. Lo primero que haríamos después de jugar el fin de semana y en relación al resultado, más allá de victoria o derrota, lo que haríamos sobre todo es analizar el postpartido con nuestro cuerpo técnico, sacar la información con nuestro scouting, en caso de tenerlo, y tener una pequeña charla con nuestros analistas. También es importante que tengamos un pequeño feedback con los jugadores, porque más allá de todo eso, la sensación que ellos puedan tener dentro del terreno de juego nos darán muchos datos para saber en qué estamos errando o en qué estamos acertando y en qué cosas podemos mejorar. Segundo punto, el rival. El rival al final es importante porque jugamos contra alguien, ¿no? ¿Qué es importante saber del rival? Cómo juega, los mayores datos que tenemos, qué comportamientos tienen. Todo esto lo analizaríamos en conjunto con el equipo de trabajo nuestro, con nuestro staff. ¿Para qué? Para saber qué debilidades y qué fortalezas tiene ese equipo y dónde tenemos que sacar ventaja y dónde tenemos que minimizar nuestros riesgos. Tercer punto, tener en cuenta los ciclos de entrenamientos propios. Es decir, más allá de que queramos jugar de determinada forma hacia un rival, tendríamos que tener muy en cuenta en qué estado de forma se encuentra el equipo y en qué ciclo de la temporada estamos. Es decir, controlar mucho los picos de forma y no desviarnos del plan establecido. Cuarto, relación del trabajo semanal en relación a nuestro modelo de juego. Hablamos que el modelo de juego es un plan establecido para poder competir de una forma mejor y más optimizada. Tendríamos que tener ejercicios planificados según nuestro modelo de juego y meter matices sobre el rival. Es importante que planifiquemos ejercicios donde nos podemos encontrar situaciones que nos vamos a encontrar con el siguiente rival. Quinto, trabajo técnico y preparación física. Hablamos que tenemos 3 días de entrenamiento. Es lo que ocurre normalmente en cualquier club, tanto de una categoría juvenil, cadete o incluso categorías regionales. La mayoría de equipos se entrenan 3 días. Es importante que optimicemos bien el tiempo. El primer día, sobre todo, lo que tendríamos que hacer es una pequeña carga física de un 40% más o menos y un 60% más técnico-táctico. ¿Vale? El segundo día ya podríamos apretar un poquito y subir la intensidad, ¿vale? Metiendo siempre matices sobre el rival, ¿vale? Y elaborando ejercicios en los cuales nos puedan darnos situaciones que nos podamos encontrar. Y el tercer día tendría que ser un día de acciones balón parado, ¿vale? Tanto ofensivas como defensivas, repasar aspectos del juego de cara a partido y mucha pelota y mucho trabajo técnico. Sexto, la charla prepartido. Al final, durante la semana, habremos trabajado de una forma enfocados hacia el rival, dando pequeños inputs a nuestros jugadores y toda la información requerida tanto por posición como a nivel colectivo. Es importante que nuestros jugadores salgan optimizadamente con toda la información referente al rival. La charla tiene que ser corta, no tiene que ser demasiado larga, puesto que durante la semana habremos trabajado ya todos los aspectos que en relación a rival nos den todos los datos para que podamos llegar optimizadamente al partido. Séptimo, día de partido. Si tenemos la posibilidad de tener una sala de vídeo, sería importante hacer un pequeño repaso de los datos más importantes de rival visualmente. Lo visual siempre da mucha más información y nos sitúa mucho mejor tanto nosotros como nuestros jugadores. La charla tiene que ser muy cortita, ¿vale? Porque tenemos que pensar que tiene que llevar optimizadamente tanto mental como física, como técnica y tácticamente, ¿vale? Los jugadores deben de tener toda la información y tampoco agobiarlos en demasía, porque si hemos trabajado durante toda la semana, los jugadores van a llegar bien al día del partido. Importante, repasar acciones a balón parado, tanto ofensivas como defensivas, y entrar en 4 matices en los cuales nos acaben de situar de cara al partido. Lo más importante, llegar con buena actitud, ser eficientes tanto técnico como táctico, ¿vale? Y llegar optimizadamente en el plano físico. Si todo eso sale, pues posiblemente tendremos muchas posibilidades de ganar, pero al final solo es un resultado.